Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sábado Santo, día en el que la Iglesia, después de contemplar cómo las santas mujeres, José de Arimatea, Nicodemo, han bajado el cuerpo del Señor de la cruz, lo han preparado en la medida que han podido, lo más posible, ¿no? Y lo han envuelto en aquella síndone y lo han enterrado en el sepulcro, lo han depositado en el sepulcro. Pues nos disponemos a vivir un día en el que la Iglesia pues ha declarado que es un día alitúrgico, es decir, no hay ninguna celebración, es el silencio ante la espera de la vigilia de la Pascua, de la Resurrección. Estamos todos esperando ese momento, pero sí que es un día en el que los sacerdotes rezamos el oficio de lecturas, y bueno, no solo los sacerdotes, también quienes más quieran, ¿no? Y allí sí que hay una oración que quiero leerte, la oración de las laudes, al final de las laudes, que dice así: Señor Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Por tanto, es un día, en ese sentido te lo quería leer, de esperanza. Concédenos a todos resucitar también con Él a la vida eterna. Estamos a la espera de ese momento. Y es un día, Sábado Santo, también por otra parte, en el que la Iglesia ha puesto su mirada, como cada sábado, pero muy especialmente en María Santísima, en la Virgen, nuestra Madre. De hecho, se contempla mucho a la Santísima Virgen hoy, este día, ¿no? Porque María es la primera que espera la resurrección del Señor, que sabe perfectamente que Cristo va a resucitar. De hecho, y ahí es donde yo quiero en este rato de oración incidir y hablar con el Señor para que tú puedas también hacerlo. De hecho, la vida de la Virgen es una continua preparación para la cruz. Es un continuo ir hacia el Calvario. Hasta ese momento. Es bonito ver cómo María está en su sitio en cada momento. En todos aquellos acontecimientos de la infancia de Jesús, lógicamente con José son protagonistas. Incluso en las bodas de Caná, al comienzo de la predicación del Señor. El primer milagro, que María sabía que Jesús podía hacerlo. El día del templo, cuando el niño con 12 años se pierde, es una señal más de que la misión de Cristo es algo que María pondera en su corazón, porque hay muchas cosas que no entiende. Se van haciendo realidad en su vida y las va entendiendo conforme pasa el tiempo, porque conoce muy bien a su hijo. Es su madre, lógicamente. Pero lo más sublime es el momento en el que María no le abandona a su hijo durante toda la pasión, y nos la imaginamos muy cerca de él. Justo, además, nos lo confirma el Evangelio, junto a la cruz. Estaban, dice San Juan, allí también presente, por tanto testigo de visu, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Clofás, y María Magdalena. Qué bonito.
aquella mujer que se había corrompido y que vuelve a Cristo, ¿no? Es decir, quiere tanto al Señor que ahí tiene una profunda conversión María Magdalena. De hecho, la Iglesia la ha considerado, ¿no?, pues también apóstol de apóstoles. Es la que anuncia a los apóstoles que el Señor ha resucitado. Es la primera. El Señor le da ese privilegio. O sea, Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dice el discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Fíjate qué concisos son 2 versículos perdón, de este capítulo 19 de San Juan. No es más. Suficiente para que entendamos. Nos fijamos hoy en María, la Madre del Señor, que sufre todo lo que se puede sufrir ante la visión de su Hijo colgado en el madero. Y al contemplarla, al mirar a la Virgen, en ese cuadro que es ya icónico, ¿no?, lo que se llama el Calvario, ¿no?, donde aparece Cristo en la cruz, la Virgen y a su lado también San Juan. Al contemplarla, nos fijamos en cómo une su sacrificio al sacrificio de Cristo. Une su vida a ese momento. No quiere dejar de estar presente. Está allí junto a su Hijo. Dice el Concilio Vaticano II, concretamente la Lumen Gentium, el número 58, dedicado a la Virgen: la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Está dedicado ese capítulo, igual que la Redentoris Mater de Juan Pablo II, a la fe de la Virgen, ¿no? Allí, por la voluntad de Dios, sigue diciendo, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Sufrió intensamente con su Hijo, se unió a su sacrificio con corazón de madre. Es muy bonito ver, es decir, cómo la Virgen se une con corazón de madre y se está uniendo a algo que le está costando horrores, que es un dolor inmenso para ella, pero que es, ella lo sabe, el camino de la salvación. Daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Es como si, no sé, es como si el Padre hubiese pedido, entre comillas, esto es una idea mía, ¿no?, pero pedido permiso a la Virgen: ¿te parece bien? Tú que eres su madre. Finalmente, dice, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu Hijo. Ahí tienes a tu Hijo. Y esa solemne frase hace que Jesús nos entregue a su madre, y desde entonces sea la madre tuya, la madre mía, la madre de todos los hombres, la madre de la Iglesia, de toda la humanidad. Allí, al pie de la cruz, María, que había dado por privilegio divino, precisamente por no tener el pecado, a luz a su Hijo sin dolor y sin perder su virginidad, allí María nos engendra la vida de la gracia con unos sufrimientos mayores que los que puede proporcionar parto humano alguno. El dolor tan intenso de la Virgen, ese que no había sufrido en su vida en el momento del parto, allí se multiplica por no sé cuánto. Porque aunque dulcificado por la esperanza de la resurrección, el suyo fue un dolor verdadero y grande, inmenso. Y yo creo que
considerar esos sentimientos y esos sufrimientos de María Inmaculada en el Calvario nos sitúa a ti y a mí ante la realidad de que la Eucaristía es verdadera y propiamente un sacrificio y memorial del único sacrificio de la nueva ley, la Pascua del Señor. Dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la Eclesia de Eucaristía. Dice: María, con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el Calvario, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. María nos demuestra, nos habla más de eso, ¿no? De ese sentido sacrificial también de la Eucaristía. El Evangelio de San Lucas, al comienzo, como te decía antes, también nos introduce ya en este sentido, porque es el Evangelio, es San Lucas quien cuenta aquel encuentro de María con el anciano Simeón en el templo. Ella estaba contenta. El niño había nacido en unas condiciones penosas, pero estaba allí con ellos. José y María lo llevan al templo, hacen el sacrificio de las par de tórtolas, lo han circuncidado. Y Simeón se encuentra con María y reconoce en ella a la Madre de Dios y ve a aquel niño que para él es luz de las naciones, es decir, para él es la luz que estaba esperando antes de irse al cielo. Lo coge y canta ese canto tan bonito del Nunc dimittis: ahora, Señor, puedes llevar a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, luz de las naciones, luz para tu pueblo, etc. Pero mirando a María, aquel hombre que profetiza también le dice: mira, María, este niño ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, y será signo de contradicción. Me imagino la expresión de María en ese momento, feliz, contenta con aquello. Ella sabía que podía venir el dolor, pero no atisbaba cómo. Y le dice a ella y a ti misma, a tu misma alma, la traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de los muchos corazones. Claro, aquello es como una espada que se clava en el corazón de la Virgen, aunque ella la acepta. Y no sé cuándo entiende ella que puede ser, pero la Iglesia y la piedad popular, pues la ha esculpido, la ha pintado siempre esa Virgen de los Dolores con un corazón donde están clavados varios puñales, 7 puñales. No sé si son por los 7 pecados capitales o por qué, pero estarán, o a veces menos, pero da igual, ahí están. Es una imagen de la Virgen dolorosa. Hay muchas imágenes bonitas, ¿no?, de la Virgen, y la Virgen dolorosa tiene su belleza, porque encierra en sí, en esa expresión de María Santísima, a veces con las lágrimas, otras veces simplemente una expresión de dolor, de sufrimiento, no sufrimiento, sí, sufrimiento propio, pero sufrimiento por el otro, por el Hijo y por nosotros. Pues, esa expresión de la Virgen dolida, pero que encierra también una cierta alegría, ¿no? En el sentido porque también en esa expresión no deja de verse la esperanza de María, de la espera. Sabe que el Hijo se ha pasado por aquel dolor tan inmenso, pero allí no ha acabado todo. Allí no ha acabado todo. Mira, todo esto es una enseñanza para que en este Sábado Santo también pensemos, ayer ya lo hacíamos con motivo del Viernes Santo, pero para que pensemos que el sufrimiento es una realidad ineludible en la vida del hombre. Siempre el sufrimiento se presenta en nuestra vida envuelto en la tiniebla del misterio, por lo cual nunca acabaremos de comprenderlo del todo. No obstante, podemos arrojar un rayo de luz sobre esa dimensión de la vida del hombre. Para ello creo que es bueno que
pensemos, con la ayuda de la fe, claro, en la búsqueda del verdadero sentido de los sufrimientos de la Virgen. Porque esto nos llevará a ponerlos en conexión con el misterio de la redención operada por Cristo en el Calvario y con la Eucaristía, que es, no lo olvides, renovación incruenta y sacramental del sacrificio de la cruz. Miremos otra vez a la Virgen, para ver en su rostro y en su corazón sus sentimientos. Al menos intentémoslo. Abre, María, tu corazón. Enséñame tus sentimientos. Dime qué es lo que pensabas en ese momento. Ayúdame a estar cerca de ti. Tan grande es el motivo objetivo de su dolor y ella tan delicada, que María en la cruz nos mueve a compasión. Y tú y yo queremos ir allí, indagando y pensando en esos sentimientos de la Virgen, junto a la cruz a consolarla. Pero no me detengo solo en esta consideración, porque si medito sobre la vida entera de la Virgen, me percato enseguida que así está correspondiendo al gran amor que Dios ha tenido primero con ella. La Trinidad entera, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la ha mimado. El Padre la ha distinguido eligiéndola como la madre para su Hijo. El Espíritu Santo le ha inundado con su gracia, la ha cubierto, dice el ángel, y forma en su seno un cuerpo, para que se encarnara el Verbo y el Hijo. Y el Hijo de Dios se ha hecho Hijo suyo, nada menos. Yo creo que ante tan grandes manifestaciones de amor, al que le preguntara por qué estaba al pie de la cruz, la Virgen le hubiera respondido como los siervos de la parábola, que no hacía más lo que tenía que hacer. Siervos inútiles fuimos, no hicimos más que lo que teníamos que hacer. O con palabras que hoy día entendemos muy bien, y más aquí en este país, diríamos, porque amor con amor se paga. No puede ser de otra manera. No podemos tú y yo pagar amor sin amor. Amor con amor se paga. No obstante, estas consideraciones que estamos haciendo en este Sábado Santo también nos llevan, yo como te diría, como a no acabar de entender todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque algo que seguramente lo has pensado más de una vez. Y si Dios me quiere tanto o ha querido tanto a la Virgen, ¿por qué permite que sufra tanto? ¿Por qué permite que sufra tanto? Y no es fácil de responder esto. Más aún, la respuesta que demos siempre, a mi parecer, nos parecerá insatisfactoria. Comprender que el sufrimiento entra dentro de la lógica de la redención es clave. Si esto no lo entiendo, no puedo entender el sufrimiento de la Virgen, ni el modo como muere el Señor. No lo puedo entender. Mira, la llave para abrir el cofre del tesoro en el que se encuentra la ciencia de la cruz, que es la carta de navegación del buen cristiano, es el sufrimiento. Cristo es el camino, dice San José María en el Vía Crucis, pero Cristo está en la cruz. Cristo es el camino, pero Cristo está en la cruz. Con esto, al hacer esta reflexión, podemos pensar lo siguiente, se me ocurría. Entre todos los modos posibles para redimirnos, Cristo escogió la cruz. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Sí, pero eligió la cruz.
¿Qué indica esto en mi parecer? Que el sufrimiento debe ser un modo muy conveniente para realizar la redención, que era liberarnos del pecado. Quizás porque todavía no hemos llegado a comprender la inmensidad que el pecado original tuvo en la naturaleza humana, como lo hirió, la herida. De ahí que quede en nuestro corazón eso que llamamos la inclinación al pecado. Estamos heridos. Nos cuesta muchas veces sangre hacer cosas virtuosas que nos conduzcan a la felicidad. También podemos pensar que el dolor es un medio muy adecuado para la redención, porque el pecado personal que ha entrado en el mundo por el primer pecado supone siempre una búsqueda errada de la felicidad. Es buscar la felicidad simplemente en la desobediencia. Y, por tanto, causa también los sufrimientos para la humanidad entera. Por eso es experiencia común que para quitar hábitos malos hay que producir actos buenos. Así, por ejemplo, el que desea corregirse en la pereza tiene que hacer actos de diligencia. El que desea corregirse en la soberbia tiene que ser humilde, haciendo actos de humildad. Por tanto, es oportuno que el pecado, una búsqueda de la felicidad por caminos errados que conducen al dolor, sea reparada por una búsqueda del bien que pase por el sufrimiento. Esta es una consideración que puede servirte, pero hay muchas más. Mira, los grandes santos, y pienso en algunos, han sido hombres y mujeres que han madurado la santidad a través del sufrimiento. A veces por el martirio, otras veces por la confesión de la fe, otras veces por una vida normal, ordinaria, pero llena también de pequeñas cruces. Han madurado y han crecido espiritualmente al experimentar el propio sufrimiento y unirse a la cruz de Cristo. Me viene a la cabeza ahora en Madre de Calcuta, Teresa de Calcuta, o en Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que llega a una gran madurez espiritual en pocos años y que pasa por el martirio también en Auschwitz. Y así tantos otros mártires, hombres y mujeres que han vivido en la enfermedad, gente que ha pasado por contrariedades no solamente físicas sino también morales tremendas, y han vivido con una gran alegría esos momentos. Pues ahí estamos, ¿no? Y mirar a la Virgen, ¿no? Es querer entender que tu madre quisiste pasar por ese momento, por ese sufrimiento, y que yo tengo que unirme a ti. Y que además eso está muy unido también a este misterio tan sublime que ayer considerábamos Jueves Santo de la Eucaristía. María, después de la resurrección, después sobre todo de Pentecostés, María renovaría las difíciles horas de la pasión, asistiendo también a la Eucaristía de los apóstoles. Aquello le serviría a María de estímulo para encontrar el verdadero sentido del sufrimiento. Ella había sido testigo de que así es como su Hijo había vencido el pecado y nos había redimido. Por eso encarnó en su vida esas palabras tan profundas y consoladoras de San Pablo, que dice: ahora me alegro en mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Pues me alegro en mis padecimientos y completo en mi carne. Mira, el sentido de tu dolor, de tu sufrimiento, de esos momentos de pena, es
es que tú y yo tenemos que completar de alguna manera, es un atrevimiento decir esto, pero es como que de esa manera hacemos que sean eficaces en nosotros y en los demás los sufrimientos de Cristo, porque me uno a ellos, y mi pobre sufrimiento, que es poquito, que es poca cosa, que es poca cosa comparado con el de Cristo, lo uno a su pasión, y aquello es eficaz. Conviene que tú y que yo, al participar de ese sacrificio pascual de Cristo, hagamos presentes los sentimientos de la Virgen al pie de la cruz. Pon cada día o cada domingo, cuando vayas, en la patena y en el cáliz tus pequeños sufrimientos, esos sufrimientos o esos momentos de dolor que pasas cada día, contrariedades, enfermedades, sentido auténtico del dolor, aquella contrariedad física o moral o lo que sea que estás pasando. Conviértelos, ponlos allí, porque se convertirán entonces, quería decir, en el cuerpo y la sangre del Señor. Lo unirás a ese cuerpo sacrificado, a esa sangre derramada, que Cristo nos ofrece en el sacrificio de la cruz, en el sacrificio de la misa. Que te aliente esto, que lo pienses, que alentados con el memorial del sacrificio pascual, salgamos, ¿no?, de cada misa con el deseo de aceptar las cosas que Dios me pida, pequeñas o grandes. Porque esas dificultades normales que tú y yo vamos a tener en nuestra vida, que te digo, que te insisto y me insisto, son muchas veces diarias, no son un mal. Son algo que Dios me pide para unirme a su cruz. Él me ha dado ejemplo. Él ha ido por delante junto con María. Y así yo sigo el ejemplo de la Virgen y el ejemplo de los santos que me han precedido. María Inmaculada. Vamos terminando ya nuestra oración personal. Ayúdame a comprender que la verdadera alegría, esa, que necesito tener en mi alma, hunde sus raíces en forma de cruz. No puede ser de otra manera. Si no, no dura. Una alegría o una paz en el corazón que no esté anclada en la cruz, no dura. No dura. Dura lo que humanamente puede durar, pero nada más. Y lo hacemos, quiero hacerlo contigo, pensando estas palabras de un antiguo canto eucarístico de la liturgia latina, que dice así: Salve, cuerpo adorable, nacido verdaderamente de María Virgen, que padeció y fue inmolado con la cruz por la salvación del hombre. De tu costado perforado manó agua y sangre. Sé, dice el himno, saboreado por nosotros en el trance de la muerte. Oh dulce Jesús, oh buen Jesús, oh Jesús, Hijo de María. Oh Jesús, Hijo de María. Y termino como he empezado otra vez, porque me parece que es lo que más nos puede ayudar en este sábado santo. Esa oración que te leía y con la que quiero acabar. Señor Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos. De esto me hubiese contado alguna cosa, pero ya mañana en la vigilia lo hablaremos. Al lugar de los muertos, y salió victorioso del sepulcro. Te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Concédeme, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él, contigo, Señor, a la vida eterna. Vamos a pedir sobre el Señor todo esto. Y miramos, como te digo, a la Virgen nuestra Madre, y le pedimos a ella, al acabar ya nuestra oración esta mañana de Sábado Santo, que ella nos ayude, nos proteja, nos sea para nosotros esa esperanza que necesitamos, esa esperanza que necesitábamos. Lo hacemos
pensando en tantas cosas que estos días habrán pasado por tu corazón, viviendo la Semana Santa. Estamos ya a punto de llegar a la resurrección, pero vamos a terminarla bien. Hoy, esta mañana de Sábado Santo, en el silencio de tu oración, junto a María, acompáñale y dile que quieres estar junto a la cruz, que no te quieres separar del Señor. A María Santísima se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.